Esteban García, persona ciega, psicólogo y funcionario de la Escuela Leonidas Falls de la comuna de Osorno en la región de los Lagos, nos dejó por un día entrar en su mundo y enseñarnos un poco de su historia, sus rutinas y de cómo es vivir y trabajar con una discapacidad visual dentro de una institución educativa regular. Hola, mi nombre es Esteban García Sotomayor, soy psicólogo de profesión, salido de la Universidad Austral de Chile y trabajo actualmente en la Escuela Leonidas Falls López, acá de Osorno, antiguamente conocida como Escuela 4, desde hace 7 años aproximadamente. Esteban quedó ciego desde muy temprana edad y gracias a la buena voluntad de profesores y de su familia, quienes lo ayudaron a continuar sus estudios de manera integral y con ajustes que muchas veces respondían a la mera intuición, es que de manera destacada ingresó a la enseñanza media y luego siguió sus estudios de educación superior como psicólogo. Ganamos 3 años el primer lugar como curso en nivel de rendimiento académico. Entonces igual era un curso en ese sentido que trabajábamos bastante, aprendimos harto, era un curso al que se le exigía mucho. Y mi forma de trabajo ahí ya empecé a incorporar más lo que era el uso de forma más activa del sistema braille para tomar apuntes, para realizar algunas evaluaciones. Seguía trabajando en algunas evaluaciones con resolución oral. Empecé a utilizar un poco más el computador como una herramienta educativa. Y también el macrotipo, todo lo que era matemática, física, química, como todavía tenía un buen remanente visual, yo trabajaba con lápiz y papel. Para que se hagan una idea, más o menos el tamaño de letra que ocupaba yo era entre 72 a 100 del Word. Cuando uno hace el cambio del tamaño de la letra es como ese tamaño. Entonces de esa manera yo podía trabajar y naturalmente iba respondiendo, escribiendo en la misma prueba según lo que me fueran preguntando. Pero sobre todo matemática, química y física trabajaba de esa manera. Y eso me facilitaba, me decía como una mixtura de distintos sistemas de lectoescritura para poder llegar a la respuesta educativa. Entonces sí trabajábamos, utilizaba las grabadoras, grababa las clases y después las escuchaba naturalmente y reforzaba lo que el profesor trabajaba en la asignatura, sobre todo en historia, que era mucha información que de repente no alcanzaba a tomar nota porque tampoco era muy rápido escribiendo braille, y lenguaje y en ese tipo de asignatura. Ahí me apoyaba harto con la grabadora. De esa forma trabajábamos hasta que el 2006 llegó el momento de tomar una decisión importante que ya la tomé yo, que fue lo que quería estudiar, y ahí fue donde empecé a movilizarme para estudiar psicología. Yo dije en octavo básico que quería estudiar psicología y algo que lo mantuve hasta cuarto medio. Y empecé a meterme en esto de qué era la psicología. Me acuerdo que tuve una entrevista con el director del liceo, que él es psicólogo, don Alejandro Hernández, que era el director que teníamos en aquel entonces, y él me empezó a contar de la psicología. Y me acuerdo que en esa instancia, dentro de todo lo que me contó, me gustó mucho lo que era la psicología educacional. Y sobre todo en aquel entonces, porque en ese caso yo tenía como un perfil natural que se da muchas veces de que un estudiante con discapacidad que sale en ciencia superior y egresa, tiene como intención trabajar en algo relacionado con la discapacidad. Entonces, desde ese punto de vista, la psicología educacional para mí me dio como esa sensación de que podía trabajar más o menos desde la discapacidad a partir de la psicología educacional. Y me fui metiendo en la psicología, fui investigando hasta que empezaron los procesos de postulación. Postulé a la Universidad de Concepción primero, y ahí debo reconocer que no me fue muy bien en esa postulación porque había una prueba. Más que pruebas de conocimiento, era una prueba de habilidades que hacía Qualivi, que es esta corporación de ayuda limitado visual que ahí está en Concepción, que miden como tus habilidades funcionales en cuanto a la orientación y movilidad, dominio del braille, la computación, actividad de la vida diaria. Y digamos que por esa porfiadez, soberbia que de repente uno como adolescente tiene, yo estuve muchos años sin querer utilizar el bastón. Yo fui un enemigo acérrimo del bastón, no quería nada con el bastón. A tal punto que incluso yo ocupaba el bastón para irme al liceo en las mañanas cuando tomaba la micro, y después lo guardaba en la mochila y lo mantenía escondido en el fondo de la mochila para que mis compañeros no lo vieran. Y según yo nadie me veía, pero todos sabían que yo tenía el bastón, pero era un tema que no se hablaba, ¿no? Entonces eso me hizo que, si bien yo podía moverme sin bastón, me evaluaban el hecho de cómo yo utilizaba el bastón, pero naturalmente como no lo utilizaba, no era muy diestro en el uso del bastón. Entonces fueron puntos en contra que finalmente ellos me pedían que yo me capacite un año con ellos para ingresar el año siguiente a la universidad. Era quedarme en Conce un año capacitándome con ellos y de ahí para postular el siguiente año.
y la verdad que yo no quise, lo conversamos con mi familia. Yo no quería parar un año de estudiar, yo quería seguir estudiando porque igual tenía una beca que si yo paraba la perdía. Y yo sentía que lo que a mí me faltaba, yo en poco tiempo podía adquirir. Entonces, este mismo director que estaba en la escuela en Sullivan, que ellos me apoyaban hasta cuarto medio, hizo una gestión en Puerto Montt, porque en ese entonces no sabíamos que la Universidad Austral estaba también en Puerto Montt y que ahí estaba la carrera de psicología. Entonces él hizo los contactos, fuimos a una entrevista con mi mamá y en esa entrevista vimos todo el proceso de cómo se activaba este proceso de postulación por vía ingreso especial. Entonces yo no rendí PSU en aquel entonces, sino que entré por ingreso especial. Y así iniciamos ese año la postulación a la universidad. Y bueno, salí de cuarto medio ese año, me fue bien académicamente, no me puedo quejar. Salí con una concentración de los 4 años de 6,4, que para el curso y el liceo era un promedio bastante bueno. Y así inició después mi aventura en Puerto Montt, que tuve que irme a Osorno a estudiar a Puerto Montt y vivir allá y lanzarme finalmente a aprender a vivir en otra ciudad y solo. Mi nombre es Natalia Herrera, soy profesora de inglés acá en la Escuela Leonira Forch López. Bueno, mi experiencia trabajando con Esteban ha sido maravillosa. ¿Por qué? Porque es un apoyo fundamental para los niños. Tiene esa capacidad de calmar a los pequeños, a todos en realidad, y ha servido también como guía para los más grandes también. En el caso mío, por ejemplo, el año pasado estuve en octavo básico, los guió en el proceso posterior a la enseñanza básica. Él organiza, por ejemplo, ferias vocacionales, o se consigue lo que es, no sé, opciones para que los chicos vean también posterior a salir de la escuela. Y nada, tiene una capacidad para contener también a los estudiantes de alguna forma, y es muy querido por todos en realidad, tanto como por los colegas como por los niños. En general, desde que salí al campo laboral, debo decir que he tenido fortuna y suerte porque se me dio, no sé si la palabra sea fácil, pero no me costó mucho encontrar trabajo. Y más que nada que me conseguir la oportunidad para poder demostrar que yo podía trabajar. Entonces conseguí esa oportunidad y creo que tan mal no lo he hecho, pero algo también ya llevo más de 10 años en el sistema. Y ha sido un proceso donde también he tenido que mostrar que una persona con discapacidad visual también puede trabajar como cualquier otra persona, que hay que hacer ciertos ajustes naturalmente. Yo trabajo mucho desde el computador, mi computador es mi herramienta principal, hago una mixtura de lo que es el mundo digital, trabajar un poco con el braille, que me sirve a mí como, por ejemplo, adecuaciones que yo utilizo en los materiales para trabajar con los niños. Tengo mi tipología en braille para irme guiando, por ejemplo, y saber qué es lo que trabajo con ellos. Entonces he ido demostrando, creo yo, y mostrando que personas con discapacidad visual, que en mi caso sí podemos trabajar como cualquier otra persona con ciertos ajustes, pero sí se puede. Entonces ha sido forma también de ir enseñando a la gente, de ir sensibilizando y abriendo caminos también para otros psicólogos quizás con discapacidad visual que vienen más atrás y que en algún momento van a tener que salir al mundo laboral. Mi nombre es Patricia Torres, soy profesora de lenguaje, también trabajo en artes y en tecnología acá en la Escuela Leonila Falls. Tengo la jefatura del 7º año A y mi experiencia con el profesor, con el psicólogo Esteban ha sido maravillosa. De verdad que para mí es un referente muy positivo él para poder trabajar, y obviamente el trabajo que él desarrolla con los estudiantes es maravilloso, y poder compartir con él el trabajo en aula y también el trabajo a nivel de escuela con los estudiantes, realmente, vuelvo a repetir, es un desafío y obviamente es un ejemplo a seguir. Que sí se puede, enseñándole a la gente, porque resulta que me pasó en una oportunidad que fue una entrevista laboral y resulta que yo en mi currículum yo no coloco que tengo discapacidad visual, porque el currículum es finalmente una muestra de lo que tú eres en el mundo laboral, cuáles son tus principales habilidades laborales, y la discapacidad visual está fuera de eso. Entonces yo llego a la entrevista muy campante
Y resulta que la persona que me iba a entrevistar no me pudo entrevistar porque se descolocó totalmente, porque nunca esperaba que iba a llegar un psicólogo ciego. Entonces me acuerdo que en esa oportunidad me entrevistó el director. Y bueno, de primera como que ya me entrevistó, le conté más o menos lo que yo hacía en la otra escuela, porque era para hacer unas horitas en un liceo de enseñanza, en un liceo acá en Osorno. Y resulta que ya, yo dije, si no me llaman, mi sensación, igual se me un poco frustrado en su momento, de que si no me llaman era solamente porque no esperaban un psicólogo con discapacidad visual. Y resulta que hablaron con una persona del liceo, que era la que me conocía a mí, la que me dio el dato para ir a la entrevista, cuando le pidieron un dato de un psicólogo, y le dijo, pero si ustedes me pidieron un psicólogo, no me preguntaron si ese psicólogo tenía algún tipo de discapacidad o no. Me pidieron un psicólogo, él está trabajando, sabe el sistema, y si tienen duda de cómo él trabaja, pregúntenle. Mi nombre es Norma Vidal, soy la directora en estos momentos subrogante de la Escuela Leonila Fons López. Trabajar con Esteban García no tiene ninguna diferencia en cuanto a la situación con la que él vive, porque es una persona totalmente activa, muy trabajadora, como persona muy integral, y además él realiza el trabajo de psicólogo, que es tan importante, de ayudar a los niños en esta escuela, y los niños lo respetan, lo quieren. Realmente es un agrado trabajar con esta edad. Bueno, yo soy el psicólogo del programa de integración escolar, trabajo directamente con los niños que están dentro del programa, y bueno, dentro de las tantas funciones del psicólogo BIE está lo que es la intervención en algunas áreas en particular. Por ejemplo, trabajo un poco lo que es estimulación cognitiva con los niños que tienen ciertos diagnósticos, trabajo bastante con los niños con trastornos del espectro autista, con ellos para lo que es el reforzar y el entrenarlos en ciertas habilidades, por ejemplo, que quizás están más disminuidas. Hago hartas contención y acompañamiento emocional, trabajo con las familias, con los profesores, en talleres, en jornadas. Entonces mi foco principal está en trabajar a partir de lo que son las necesidades educativas especiales. Yo creo que algo que hay que cambiar es la mentalidad de todos, es una cosa cultural, tanto de la gente que está a tu alrededor, como este concepto cultural que las personas en general tienen sobre la discapacidad, esto que casi todavía siguen viendo como menos válido, el aprender a decir las cosas por su nombre, porque muchos creen que porque te van a decir ciego tú te vas a sentir mal y te piensan, no, es que él es cieguito, él es no vidente, ay, casi que pobrecito. Entonces, por ejemplo, a mí eso en lo particular no me gusta, me disgusta mucho porque soy ciego y no me voy a sentir mal por eso. O último, si no se atreven a decir ciego, una persona con discapacidad visual y punto. Entonces, perder el miedo a decir las cosas por su nombre, el dejar de verlos como menos válido, el creer que dándole todo en bandeja le estás haciendo un favor, porque eso pasa. A nivel familiar es importante entender que sobreprotegiéndolos o dejándolos totalmente de lado, así como que se queden en la casa nomás, no le están haciendo ningún favor a una persona con discapacidad. Y en el caso principal de la discapacidad visual, yo creo que las personas con discapacidad visual tienen mucho potencial para desenvolverse en distintas ocupaciones. Pero ¿qué pasa? Que igual debemos reconocer que en este núcleo de personas con discapacidad visual hay mucha gente que espera que las respuestas y las soluciones les vengan dadas. Y yo creo que también hay una cosa paradigmática que hay que cambiar de la creencia en uno mismo, que tampoco podemos pretender que el Estado, que la sociedad, que nuestro entorno solucione todo por nosotros. Nosotros tenemos que ser agentes activos de este cambio. Si yo voy a estar toda mi vida autolamentándome, por supuesto que me va a ir mal, porque esa frustración también se la voy a pasar al entorno. Entonces igual implica un poco de convivir con este duelo de que es el aceptar que tengo una discapacidad y que obvio voy a enojarme, voy a batir la perra de repente, voy a estar, no sé, me da lata que tengo que depender en algunas cosas, aunque yo no me gusta ser dependiente, pero sí tengo que pedir ayuda en algunas cosas, que con los años he ido aceptando que es un proceso natural que uno tiene que pedir ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos padres, en este caso con discapacidad visual, están todavía centrados como en este dolor de la pérdida de la visión, y el esperar que vengan las cosas dadas y no son agentes activos también de sus propios procesos. Para que la inclusión realmente funcione, y aquí se habla mucho que es el entorno quien tiene que adaptarse. Yo creo que no es el entorno únicamente que se tiene que adaptar, sino que la persona con discapacidad también se tiene que adaptar.
Sí, estamos claros que yo necesito ciertas cosas puntuales para poder hacer mi trabajo. Pero también yo me tengo que adaptar al espacio que tengo acá. Aquí no pueden transformar una escuela completa, por ejemplo, porque yo estoy acá. Yo también tengo que adaptarme a eso. Y fue un poco parte de la resiliencia que una persona con discapacidad tiene que tener. Y en este tema, como te decía, ser un actor activo y el proceso de inclusión para que funcione es una triada. Se requiere de la familia de la persona con discapacidad, que lo impulse, que lo motive, que trate de acompañarlo en este proceso. Que deje de verlos como pobrecitos, que es algo que yo le agradezco mucho a mi familia, que mis primos, mis papás, sobre todo mis tíos, que nunca me vieron como pobrecito, me vieron como cualquier otro niño. Si me tenían que castigar porque hacía algo malo junto con mi primo, el castigo iba igual. Lo mismo después con mis profesores, el reglamento era para todos. Entonces son cosas que a ti te están enseñando, que cuando te ven como uno más, hace que tú creas y sientas que eres uno más. Hoy en día, Esteban es un profesional reconocido y querido por todos sus alumnos, colegas y jefaturas, siendo claramente un gran aporte para la comunidad educativa. Como canal Crónicas del Sur y el programa Voces Patagónicas, agradecemos la buena acogida del establecimiento y a Esteban por dejarnos ser parte y conocer un poco sobre su valioso trabajo como psicólogo.